tuve ciertas luchas para traer este tema, porque se supone que todos o casi todos, o por lo menos la gran mayoría de los que vienen al servicio de Santa Cena son gente que se han convertido, que han nacido de nuevo, y un poco cuestionándole al Señor el tema que quería Él, yo entendí que predique hoy sobre el nuevo nacimiento, me hizo acordar de una experiencia de hace muchos años, donde el doctor Billy Graham, creo que la mayoría conoce, fue un evangelista internacional, hoy es un ancianito, tuvo una multitudinaria reunión de pastores, únicamente de pastores, una reunión multitudinaria de pastores. Y él les predicó, Dios les pidió que él les predique del nuevo nacimiento. Y uno esperaría que, bueno, para que los pastores tengan más claro lo que es el nuevo nacimiento. Sin embargo, al finalizar el mensaje, el doctor Billy Graham hizo un llamado y dijo: si aquí hubiera algún pastor que nunca nació de nuevo, que nunca se convirtió, que no es salvo, que pase esta mañana. Y pasaron cientos de pastores a convertirse al Señor. Parece algo paradójico, pero sucede. Andando por algunas iglesias, me asombra, me preocupa sobremanera al descubrir que hay miembros de iglesias que nunca experimentaron lo que es el nuevo nacimiento. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Y yo pensaba, si tuviera que predicar en un lugar un solo sermón, y si me dieran a escoger el tema, yo elegiría hablar del nuevo nacimiento, porque de eso depende si entraremos al cielo cuando nos vamos de este mundo o nos vamos al infierno. Vaya si es importante el nuevo nacimiento. Es el tema más importante de toda la Biblia, haber nacido de nuevo. Claro, si uno no lo entiende mucho, dice: ¿pero qué es eso de nacer de nuevo? Nacimiento espiritual. Bueno, es un tema bastante desconocido, siendo el tema más importante. Muchísimos pastores nunca lo predican, muchísima gente no conoce del tema, y en muchas iglesias no se lo tiene en cuenta al nuevo nacimiento. Así que vamos a comenzar investigando ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Vamos a usar el capítulo 3 del Evangelio de Juan como base y algunos otros pasajes auxiliares para aclarar algunos puntos. Vamos a comenzar en Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Y el primer aspecto que vamos a ver es alguien convencido pero no convertido. Uno de los protagonistas de la escena era alguien convencido pero no convertido. Nunca había nacido de nuevo, no era salvo. Si moría en ese momento no entraba al cielo. Comenzando el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículos 1 y 2, leemos: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí nos detenemos por un momento. ¿Quién es este hombre? La palabra de Dios dice que este hombre era un fariseo. Y a veces nosotros tenemos un concepto despectivo. Cada que nos dicen fariseo, ya nos viene la idea de alguien que no es agradable ante Dios. Pero habían fariseos que eran fieles a sus creencias. No decimos que eran correctas. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un fariseo, 100%.
pero no era convertido, perseguía a la iglesia, era religioso, era convencido, pero no era convertido, hasta que camino a Damasco se le aparece Jesús y él se convierte, nace de nuevo. Ahora, este Nicodemo era un fariseo. Los fariseos eran los integrantes de una secta dentro del judaísmo. Había otras sectas también, como los saduceos, pero los fariseos eran estrictos en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Es más, los fariseos habían agregado a las leyes de Dios dadas por Moisés muchas reglas que no componían la palabra de Dios. Ellos eran tan exigentes que habían agregado muchas reglas y así enseñaban a la gente. Eran estrictos, eran legalistas. Y dice que era un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir? Un hombre importante. Era un hombre integrante del Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? Bueno, era la Corte Suprema Judía. Para que lo entendamos mejor, la Corte Suprema de Justicia actual era uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de aquellos días. Imagínate, era un hombre docto, académico, preparado, intelectual, tenía toda la preparación que requería su cargo y dice que era considerado muy importante entre los judíos y este vino a Jesús de noche. Podemos hacer muchas conjeturas por qué vino de noche. Algunos dicen que tal vez no quería identificarse con Jesús, que no lo vieran de día hablando con él. Pero esta es una conjetura, puede ser verdad o no. Otros dicen que a lo mejor vino de noche porque Jesús estaba de día rodeado de gente. Y el único momento donde podía él tener una charla tranquila con Jesús era la noche. Es probable. La cuestión es que lo que sí estamos seguros que vino de noche a hablar con Jesús. Y lo llama Rabí. Rabí quiere decir maestro. Nos llama la atención que no le dice Señor, Kyrios. Esto tiene mucho significado. Reconocer a Jesús como el Kyrios, el Señor, es darle el reconocimiento que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él es Dios y con toda su majestad. No lo llama Señor. Tampoco lo llama Mesías. Mesías y Cristo es lo mismo. Mesías es una palabra que proviene del hebreo y Cristo viene del griego. Quiere decir el ungido de Dios, el enviado de Dios a la tierra para buscarnos y salvarnos de ir a la condenación. Así que él comienza diciendo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Viene con respeto, viene con admiración, viene aparentemente con sumo interés a tener esa charla con el Señor Jesús. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Reconocimiento, admiración, convencimiento. Y Jesús no sigue la conversación de Nicodemo. Abruptamente le cambia de tema y se va al punto neurálgico, a lo que Nicodemo necesitaba, a pesar de que Nicodemo era su admirador, respetuoso. Por eso vamos a ver el segundo punto. Hay que nacer de nuevo para ser salvo. Hay que nacer de nuevo para ser salvo. Y Nicodemo no había nacido de nuevo, ni era salvo, a pesar de ser religioso, a pesar de ser un estudioso, un maestro de Israel. Y en Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Insólito. Tal vez yo no me iba a animar a hacerle ese planteo a Nicodemo, viendo su elocuencia, su respeto, su admiración, su preparación académica, su interés en las cosas de Dios. Pero Jesús le dice de cierto, y no es que Jesús era tartamudo, era un hebraísmo
Cada vez que Jesús dice de cierto, está diciendo, presten especial atención porque lo que le voy a decir a continuación es tan importante. Nosotros usamos otras cosas, subimos el tono de voz, hacemos gestos, ademanes para llamar la atención. Si estamos escribiendo ponemos la frase en negrita, bastardilla, la subrayamos, pero en la modalidad hebrea, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchos años pensé en eso de ver, no puede entender, no puede ver el reino de Dios. Cuando vino Jesús, Él trajo el reino de Dios a la tierra, pero Nicodemo no lo podía ver. Otros dicen que ver significa no podía entrar, no podía participar. Pero ahí está presentándole Jesús el tema fundamental necesario para todo ser humano, sea religioso o no lo sea. Sea lo que sea, nacer de nuevo. Tenemos que tener en cuenta que Jesús comenzó su ministerio hablando del reino de Dios o reino de los cielos. Aclaremos que estos son expresiones sinónimas. Reino de Dios o reino de los cielos es lo mismo. En Marcos 1, 14 y 15 leemos, después que Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Qué notable. Jesús no comenzó su ministerio hablando de milagros, no comenzó su ministerio hablando de cosas sobrenaturales, cosas muy comunes en nuestros días. Jesús comenzó su ministerio hablando del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, algunos pensarán que es el cielo, será que es la tierra. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre las personas que le permiten a Dios gobernar sobre sus vidas. Si nosotros le permitimos a Dios gobernar completamente nuestra vida, nosotros estamos dentro del reino de Dios. Aquí en la tierra. Si nosotros gobernamos nuestra vida a nuestro gusto y piacere, yo hago lo que quiero, yo decido esto, yo decido aquello, nosotros no estamos dentro del reino de Dios, porque el reino de Dios se supone que hay un rey y que hay súbditos, gente que obedece al rey. Así que Jesús dice, el kairos de Dios, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y le demanda dos cosas, arrepiéntanse y crean en el evangelio, cosa poco frecuente. Es probable que un predicador moderno no tenga mucho éxito si ante una multitud le pide que se arrepientan de sus pecados. Despacito va a ir perdiendo gente, porque hoy la gente quiere escuchar cosas sobrenaturales, cosas milagrosas. Y uno dice, no le predicas el reino de Dios. Al menos yo me digo, escucho extensas exposiciones de predicadores modernos, multitudinarios, no le hablan de arrepentimiento, le hablan de cosas sobrenaturales, le hablan de milagros, de señales, pero no de arrepentimiento. No es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo demanda arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Si no hay salvación, no hay nuevo nacimiento, no entramos al cielo. Y fe en el evangelio, que son las buenas noticias. En Juan capítulo 3, versículo 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y uno sonríe, pero Nicodemo, sos un estudioso, un maestro de Israel y no entendés nada. Es que esto no se puede entender intelectualmente. Recuerden, Nicodemo era un hombre académico, intelectual, muy preparado, muy religioso, pero él no entendía nada.
de lo que Jesús le estaba hablando en términos espirituales. Ahí estamos notando que Nicodemo no era salvo, que Nicodemo no había nacido de nuevo. La persona que no nació de nuevo no entiende nada. Puede leer la Biblia, puede estar en un culto, y es como que se está hablando en chino. No entiende. Y son personas muchas veces preparadas, estudiosas. Y vemos que otras personas semianalfabetas entienden todo, porque la palabra de Dios, los misterios del reino de Dios, no se entienden intelectualmente, sino espiritualmente. Y uno entiende espiritualmente cuando el Espíritu Santo vive en uno y te da la revelación de las cosas de Dios. Por eso hay mucha gente intelectual que no entiende la Biblia. Aunque la lea, no la van a entender porque no es como cualquier otro estudio. Esto se entiende por revelación de Dios. Y lo podemos comprobar en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí tenemos la explicación. ¿Quién es el hombre natural? El no convertido. Pero si va a una iglesia, puede ir a una iglesia, puede estar bautizado, puede tener un cargo, puede ser un líder, puede ser un pastor. Eso es cuestión secundaria. El hombre natural es el que no fue regenerado, el que no fue cambiado, el que no se convirtió, el que no nació de nuevo. En consecuencia, no es salvo. Entonces es apremiante predicar el nuevo nacimiento para que todos, absolutamente todos los miembros de iglesia, al partir de este mundo, entren al cielo. O si no, habremos perdido tiempo, domingo tras domingo, mañana, noche, sábado, miércoles. Si finalmente no entramos al cielo, sería lo más absurdo que hay. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Sin embargo, el nuevo nacimiento te da una condición para entrar al reino de los cielos. Así que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Pasamos al tercer aspecto. Hay que nacer de agua y del Espíritu. Hay que nacer de agua y del Espíritu. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. No confundamos el cielo con el reino de los cielos. El cielo está en el cielo. Parece un absurdo lo que estoy diciendo. Pero el reino de los cielos vino a la tierra cuando vino Jesús a predicar arrepentimiento, perdón de pecados y fe en aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y uno puede entrar a ese reino en vida. Y cuando uno entra al reino de Dios, es decir, que Dios es el que gobierna mi vida y yo soy un ciudadano del reino de los cielos, al morir, al detenerse mi corazón y al exhalar mi último aliento, Jesús me está esperando en los portales de gloria del cielo, porque yo simplemente dejé mi domicilio en la tierra y me voy a la patria celestial, al hogar celestial. Nosotros somos extranjeros y peregrinos advenedizos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿No te alegra? ¿No te regocija? Estamos de paso. A veces nos aferramos tanto a la casa, al auto, al trabajo, al dinero, pero nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a llevar. Todo lo vamos a dejar porque estamos de paso. Nuestro verdadero hogar está en el cielo. Otro tema que no se predica mucho. ¿Quién habla del cielo? ¿Quién habla del infierno? Ahora Jesús le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y uno se pregunta, ¿qué significa nacer del agua? Hay muchos predicadores, maestros de la Biblia que dicen que nacer del agua significa nacer de la madre.
Porque cuando un bebé nace se rompe la bolsa de agua y nace del agua. Nada más absurdo que eso. Es obvio que una persona no puede nacer espiritualmente si antes no nació físicamente. Yo no puedo pretender que Juancito Pérez, que todavía no nació, no existe ni está engendrado, nazca de nuevo. Así que nacer del agua no significa nacer de mamá en el parto natural donde se rompe la bolsa y derrama agua. No significa eso. Hay otros que dicen que nacer del agua significa el bautismo. Nada más absurdo, porque el agua no te puede hacer nacer de nuevo. Uno puede ser sumergido en agua 10 veces, pero sería simplemente un acto litúrgico. No produce cambios. El que produce cambios en la vida de una persona es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra a vivir en una persona, comienza a revolucionar a esa persona. Y cuándo entra y cómo entra, ya lo vamos a ver. Por otra parte, el bautismo no es para nacer de nuevo, sino por haber nacido de nuevo. No se bautiza a alguien para que después nazca de nuevo, sino que se bautiza porque nació de nuevo. A veces, o muchas veces, una persona es bautizada y no nació de nuevo. Y yo andando al tiempo me agarro la cabeza y digo, oh, perdóname Señor, bauticé a una persona que nunca nació de nuevo, no se convirtió. Pero me consuelo pensando en que Felipe en Samaria bautizó a Simón el mago. ¿Recuerdan la historia? Que era un brujo, que había sido bautizado, que estaba entre los creyentes, pero él nunca había experimentado el nuevo nacimiento. Y yo digo, Felipe, ¿qué te pasó, hermano? ¿No te diste cuenta? Pero bueno, te disculpo, porque a mí me pasó muchas veces. Si un hombre como Felipe, lleno del Espíritu Santo, bautizó a un inconverso, bueno, de alguna manera calma mi sentimiento de culpabilidad. No sé si me explico. Entonces, no quiere decir nacer de la madre el bautismo. ¿Qué querrá decir? Lavar. ¿Con qué lavas la ropa? Con agua. ¿Con qué te bañas? Con agua. Todo lo que sea limpieza es agua. Ahora, ¿qué significa acá? Lavamiento del agua por la palabra. Cuando uno escucha la palabra de Dios, ella hace las veces de agua purificadora, porque cuando uno escucha y la toma en serio, comienza un lavamiento. Lo primero que hace es que uno se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios y Dios te perdona y te limpia. ¿Hay alguna base bíblica para esto? Sí. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, hablando de Cristo y su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero ahí tenemos la mitad de la respuesta. Porque Jesús le dice, el que no nace de agua. ¿Y qué es el agua? El lavamiento, no con agua literalmente, sino simbólicamente. La palabra te produce arrepentimiento y cuando te arrepentís, Jesús te perdona, te limpia, te justifica, te lava y salís blanco como la nieve. Por más negros que hayan sido nuestros pecados, cuando son perdonados, son limpiados, somos limpiados. ¿No te alegra? ¡Gloria a Dios! ¿Por qué seguir con un sentimiento de culpa? Si el Señor me quiere lavar de todos mis pecados y está usando la palabra como un lavamiento para llevarme al arrepentimiento. Pero Jesús dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, con mayúscula. Esta es una operación del Espíritu Santo. A veces nosotros damos gloria a Dios y está bien que lo hagamos. El Señor sanó de cáncer a fulano, el Señor sanó de hernia a fulano. ¡Gloria a Dios! Sí, hay milagros. Pero el mayor milagro que hace el Espíritu Santo es hacer que una persona pecadora que no entiende nada, que está sucia y manchada por el pecado, sea regenerada, sea cambiada. Esa es la operación del Espíritu Santo obrando en la persona. Tus parientes, tus amigos dicen, ¿qué pasó contigo?
te lavaron el cerebro ahí en tu religión. Antes íbamos juntos al casino, antes íbamos de parranda juntos a pasar la noche en adulterio y fornicación, antes íbamos a hacer nuestras borracheras, antes íbamos a hacer esto. De buenas a primeras, un santurrón. Y el santo, no santurrón, le dice, no me lavaron el cerebro. Jesús entró a mi vida y con él entró el Espíritu Santo y me cambió la vida. Lo que antes me gustaba me asquea, y lo que antes no me gustaba, ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, me encanta. Hay evidencias cuando nosotros nacemos de nuevo. Así que nacer del Espíritu es el mayor milagro hecho por el Espíritu Santo. Ya vamos a ver cómo. En el versículo 6, Juan 3:6 leemos: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A qué se refiere nacer de la carne? ¿Nacer de mamá? Nacer de mamá. ¿Y a qué se refiere nacer del Espíritu? Nacer por una operación misteriosa y sobrenatural del Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, el que nace de padres humanos tiene solo vida física, pero el que nace del Espíritu Santo tiene vida espiritual. No lo hace el pastor, no lo hace la iglesia, no lo hace un ritual, es la obra sobrenatural y maravillosa del Espíritu Santo. Y vamos al cuarto punto. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo nacer de nuevo? En Juan capítulo 1, versículos 11 al 13 leemos, hablando de Jesús: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, en su corazón, en su vida, a los que creen en su nombre, a los que creen en él. Ahí tenemos una expresión hebraica, los que creen en su nombre, quiere decir los que creen en él. Les dio potestad, poder, autoridad, privilegio de ser hechos hijos de Dios. Así que no todos son hijos de Dios, no todos son creación de Dios. Pero cuando uno le recibe a Cristo somos hijos de Dios. Y ahora quiero que preste atención en el versículo 13, que muy poco lo leemos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir? Los cuales no son engendrados. Engendrar, ya sabes lo que quiere decir. Jesús fue engendrado en la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Jesús puede engendrar dentro mío vida nueva. Engendrados, dice, no de sangre. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy nacido de nuevo, mis hijos automáticamente no van a nacer de nuevo porque tengan mi misma sangre. Ni mis nietos, ni mis bisnietos. No son engendrados por herencia genética o por herencia de lazos familiares o porque tengan mi misma sangre, ni de voluntad de carne. No se trata de que alguien te ayude a nacer de nuevo, el único que lo puede hacer es Dios. Ni de voluntad de varón, no tiene parte en la voluntad humana, sino de Dios, son engendrados por Dios. Oh, pero yo quiero eso. Hay que recibir a Cristo. Pero pastor, yo recibí a Cristo y sigo siendo el mismo mundano de siempre. Tal vez lo recibiste de labios, pero el que recibe a Cristo de todo corazón empieza un cambio radical, un cambio profundo, un cambio misterioso, un cambio que va más allá de tus fuerzas humanas. Por eso te quiero hablar en último lugar, o en quinto lugar, de las evidencias de haber nacido de nuevo. ¿Cuáles son las evidencias? En 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, si se unió a Cristo, si Cristo vive en él, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas viejas?
pensamientos viejos que tenía cuando yo era mundano, pecador. Tengo nuevos pensamientos. Lenguaje nuevo. No sigo usando el lenguaje soez, torpe, de malas palabras, de groserías, como usaba antes. Nuevos pensamientos, nuevas palabras, nuevas actitudes, nuevos sentimientos, nuevos hechos. Todas son hechas nuevas, no algunas, todas. Y quiero pasar al sexto punto. Necesidades del que nace de nuevo. A lo mejor alguien nació de nuevo. Pero el que nace de nuevo es como un bebé. Cuando nace un bebé, lo primero que tiene que hacer es respirar, porque antes en el vientre materno respiraba por el ombligo. Ahora respira por su nariz y sus pulmones. Aspiran y recibe oxígeno. Respirar. Segundo, comer. Un bebé que no come se muere. Crecer. Un bebé que pasa el tiempo y no crece, pasa algo, está enfermo. Y cuarto, pertenecer a una familia. Dejarlo un bebecito sanito, solo, sin familia, a ver qué le pasa. Ya sé la respuesta, se muere. ¿Qué quiere decir respirar? Orar. El que nace de nuevo no solo que debe orar, desea orar. El que no nace de nuevo le es una carga orar, no es una carga, una lucha, no quiere orar. El que nace de nuevo quiere comer, ¿qué cosa? La palabra, se alimenta de la palabra, come de la palabra, se fortalece en la palabra de Dios. Crecer en conocimiento y madurez espiritual. No puede una persona estancarse y ser un eterno niño espiritual, tiene que crecer. Y cuarto, pertenecer a una familia. No puede un bebé solito crecer, ni comer, ni alimentarse. ¿Cuál es la familia de Dios? Yo quiero que me digas. La iglesia. Hay muchos bebés que nacieron de nuevo, pero se murieron porque dicen, bueno, yo soy creyente de mi casa. Vas a morir irremediablemente. O nunca naciste de nuevo, o tenés que pertenecer a la iglesia para que te alimente, para que te enseñen, para que te eduquen, para que te acompañen. Hablando con alguien una vez me dijo, pastor, pero Dios me bendice, ¿esto no es síntoma de que yo nací de nuevo? Le dije, no, porque a veces Dios bendice a personas que no nacieron de nuevo, generalmente siempre, porque dice la palabra que Dios hace llover sobre justos e injustos, y hace salir su sol sobre malos y buenos. El hecho de que Dios te bendiga, te proteja y te prospere no significa que naciste de nuevo, porque Dios es bueno, pero podés ser bendecido y no entrar al cielo al morir. Entonces la gran pregunta final para concluir es, ¿nacimos de nuevo? Con todo lo que hemos visto, ¿qué tengo que hacer, pastor? Invitarle a Cristo a vivir en tu corazón. Ya lo invité 10 veces, 100 veces. Si no produjo cambio, invitáselo 1000 veces y hacelo de todo corazón. ¿Y cómo sé? Tu vida va a experimentar cambios radicales que ni vos vas a creer.